Buenos días a todos, queridos hermanos. Les saludo en este día que el Señor nos concede nuevamente compartir esa reflexión y retomamos esta serie de temas generales acerca de la Sagrada Escritura. Quisiera nuevamente retomar el número 12 de la Dei Verbum porque nos faltó un gran párrafo de terminar este número 12 con estas palabras que el día de ayer concluimos. Dice el número 12: la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Ayer hablábamos de esto, de los contextos, y que sacar de contexto nos puede llevar a generar una mala interpretación, que nos pueda llevar a una concepción equivocada o errada de lo que es Dios. Dice la Dei Verbum: por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura. Esto es muy importante, queridos hermanos, descubrir el contenido y la unidad de toda la Escritura para llegar al verdadero sentido de los textos. Esta es otra línea que hay que tener en cuenta a la hora de interpretación. Miren, cuando tomamos un texto de la Sagrada Escritura y de repente lo descontextualizamos de su contexto histórico, pero además lo descontextualizamos de su contexto de la fe, entonces no vamos a encontrar el verdadero sentido del mensaje de ese texto. La Sagrada Escritura, mis hermanos, tiene una unidad integral tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, a veces corremos este grave peligro de utilizar la Sagrada Escritura como si la Escritura fuera un recetario de cocina, ¿no? Es decir, Padre, hoy me siento triste, voy a leer este texto. Hoy me siento alegre, voy a leer este texto. Hoy estoy enfermo, voy a leer este texto. Inclusive yo a veces les pongo esta circunstancia porque me ha tocado vivirla. Hay personas, por ejemplo, que vienen y te dicen: Padre, ¿sabe qué? Que me sentí mal en mi vida y de repente cerré los ojos, abrí la Sagrada Escritura, puse el dedo y dije: este texto me está diciendo Dios. Mis hermanos, es un método que descontextualiza toda la unidad de la Sagrada Escritura. Y siempre les pongo este ejemplo. Imagínate una persona que viene en estas circunstancias, te dice eso y de repente hace este ejercicio de la Escritura y su dedo le toca en este libro de los Reyes, donde dice que la burra de Baal habló. Y entonces viene la persona y dice: Padre, ¿qué Dios me está queriendo decir? Pues ni yo sé. ¿Por qué? Porque estamos sacando un texto bíblico como si ese texto bíblico fuera independiente de todo un contexto y de todo un mensaje. Por eso considerar la unidad de la Sagrada Escritura, queridos hermanos, es importante. Y abordando esto, les comparto que en la Sagrada Escritura nunca vamos a encontrar ningún texto que atente ni contra tu dignidad como persona, como hijo de Dios, ni mucho menos vamos a encontrar un texto que no nos conduzca a la salvación, Ayer, mis hermanos, les comparto esta experiencia. Ayer atendía a una persona que Dios me ha dado la gracia de conocerla y que Dios me ha dado la oportunidad
de experimentar con esta persona muchas realidades difíciles, y hablábamos un poco precisamente de esto. Y me decía: Padre, hoy comprendo el gran peligro que es sacar un texto de la Biblia y decirlo sin contemplar toda la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación. Y entonces, mis hermanos, la Sagrada Escritura se puede comenzar a convertir en una especie de tarjetitas, ¿no? Estos mensajes de el día de hoy, y te mando un mensaje de la Escritura. Pero corremos el peligro de perder la unidad de la Escritura en salvación y en santificación, e inclusive en concepciones de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, que la Sagrada Escritura en sus géneros literarios tiene algo que se llama antropomorfismos, ¿no? Características que la geógrafo le da a Dios, muy propias del ser humano. Dios ve, Dios habla, Dios siente, Dios toca, etc. Pero es un género literario, una forma de transmitir la acción de Dios. Pero de repente, cuando una persona dice: es que la Escritura dice que Dios ve, entonces, Padre, Dios tiene ojos y por lo tanto Dios es como yo, ¿no? Esto de la imagen y semejanza con la que fuimos creados, es que la Biblia dice que somos imagen y semejanza. Entonces, mire, Padre, si yo estoy así, pues Dios está igual. Pues no, la imagen y semejanza tiene que ver con otra realidad. Los antropomorfismos tienen que ver con otra realidad del contexto histórico, pero podemos descontextualizar muy feamente, mis hermanos, la Sagrada Escritura. Continúa diciendo la Dei Verbum: la tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de la fe, a los exégetas, toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. ¿A quién le toca dar una interpretación correcta de la Sagrada Escritura? A los exégetas. Mis hermanos, es como si hoy yo quisiera dar una receta médica. Pues no soy doctor, lo único que voy a generar es que la persona quizás se enferme más. ¿No es así? Y lo mismo pasa con la fe. De repente, a veces sin algún fundamento exegético, podemos compartir textos bíblicos, y a veces, mis hermanos, la medicina puede enfermar más. Vuelvo al ejemplo: ¿cuántos hermanos separados por una mala interpretación de la Sagrada Escritura? ¿Cuántos hermanos, inclusive dentro de la Iglesia, tienen esta resistencia por una mala interpretación de la Escritura? Después quisiera, por lo tanto, concluyo este número 12, interpretar la Sagrada Escritura en el mismo sentido con la que fue escrita, la salvación. Y tomo este segundo momento de la Dei Verbum en su capítulo 4, acerca del Nuevo y del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante? Nosotros sabemos y conocemos que la Sagrada Escritura tiene estos dos grandes momentos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sin embargo, queridos hermanos, existe hoy en día a veces también concepciones equivocadas acerca de esto. Decimos, por ejemplo, anteriormente decíamos, la Sagrada Escritura es una unidad. Por lo tanto, cuando decimos Antiguo y Nuevo Testamento,
¿qué estamos diciendo? Que son una unidad. El Antiguo Testamento me habla del mismo Dios del Nuevo Testamento. Sí, por supuesto que sí. Pero miren, hay por ejemplo, exégetas, teólogos que dicen, es que el Antiguo Testamento ya no nos sirve para nada, ¿no? Porque es antiguo. ¿En dónde tenemos que poner nuestra mirada? En el Nuevo. Error, queridos hermanos. La Escritura es una unidad. Hay pensadores que dicen, es que el Antiguo Testamento ya no significa y ya no representa nada para nosotros. Error. La unidad de la Escritura, mis hermanos, encierra también la unidad que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y expliquemos esto en las mismas palabras del Señor Jesús. Yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud, a perfeccionarlas. Y con esto quiero decir esta reflexión. Hay, mis hermanos, prácticas del Antiguo Testamento que ya fueron perfeccionadas por Jesús, Por ejemplo, Padre, ¿por qué en vez de la misa no sacrificamos un toro como en el Antiguo Testamento y nos reparte la carne del toro? Pues porque, mis hermanos, el sacrificio ya fue perfeccionado por Jesús. Les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades cristianas que tienen esta tradición de introducir la celebración, por ejemplo, de la Hagadá. ¿Qué es la Hagadá? La celebración de la Pascua, de la cena judía, ¿no? La cena judía para nosotros, mis hermanos, pues es una práctica que perfeccionó Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos la Santa Misa. Pero vamos más allá. De repente, mis hermanos, nosotros o tú como cristiano, que amamos la Eucaristía, ¿qué sentirías que de repente te encuentras a un judío en la calle celebrando la Eucaristía? Sería una simulación muy grande y sería una falta de respeto muy grande, ¿no es así? Pues lo mismo podemos cometer nosotros cuando tomamos estas prácticas que no corresponden a nuestra fe. Hay prácticas que fueron ya perfeccionadas. Vuelvo a repetir, perfeccionadas por Jesús. No he venido a abolir la ley ni los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento tiene vigencia para nosotros. Pero hay prácticas que fueron perfeccionadas. No he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud, a perfeccionarlas. Y hay muchísimas prácticas, mis hermanos, del Antiguo Testamento perfeccionadas por Jesús, que a veces podemos seguir cayendo en ellas. Sin embargo, la historia de salvación, mis hermanos, en la unidad de la fe, comienza precisamente con el Antiguo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento, ¿qué necesitamos? Entender el Antiguo. Y miren, la Sagrada Escritura es una riqueza, mis hermanos, tan impresionante. El Antiguo Testamento tiene una riqueza actual y tiene una riqueza tan impresionante que a veces la vamos dejando poco a poco. Mientras el Nuevo Testamento, mis hermanos, por supuesto que es la plenitud
de la revelación. ¿Por qué? Porque aparece el mismo Dios en la persona del Señor Jesús, el Maestro de Nazaret. Pero por eso retomaba estas palabras: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud, a darles perfección. Inclusive en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que Jesús constantemente va a citar a los profetas, que Jesús va a retomar a Moisés, que Jesús va a retomar el tema de la creación, que Jesús va a retomar el tema de la esclavitud del pueblo de Egipto, que Jesús va a retomar muchas experiencias plasmadas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, quisiera en este día que nos quedáramos con estas dos ideas muy claras, o tres ideas muy claras. Primera, la Sagrada Escritura se interpreta con el mismo espíritu con que fue escrita, y necesitamos, mis hermanos, considerar para la interpretación bíblica la unidad de la fe. La unidad de la fe. Repito, no encontrarás en la Sagrada Escritura ningún texto bíblico que atente contra tu dignidad, ni que atente contra tu salvación. Ninguno. Hay una unidad impresionantemente colocada en esa escritura. Padre, ¿y cómo lo lograron los autores? Pues algo muy sencillo: acción del Espíritu Santo. Mis hermanos, la Biblia es el libro de inspiración del Espíritu Santo. Lo escribieron los hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Un don, un carisma extraordinario del Espíritu Santo para la salvación de todo el pueblo, Con esto les quiero invitar una forma muy sencilla. Hay algunas personas que a veces les entra esta duda: Padre, quiero iniciar a leer la Sagrada Escritura, pero ¿por dónde inicio? Pues lo mejor, mis hermanos, es inicia por el Antiguo Testamento. Inicia, ahora sí, valga la redundancia, inicia por el principio. Génesis, Bereshit, el comienzo, el inicio, el origen, la base, la simiente. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta cómo fuimos creados y cómo a lo largo de nuestra existencia vamos perdiendo esta condición de criaturas de Dios por el pecado. Y nos vamos a dar cuenta cómo ante la pérdida de esta dignidad, mis hermanos, Dios envía en el Antiguo Testamento, Dios envía profetas, Dios envía reyes, Dios envía jueces, Dios envía medios para que nosotros recuperemos la condición de creación de Dios. Pero, dirá el Señor Jesús, pero no escucharon esa voz. Entonces viene el Nuevo Testamento, Dios nos envía a su Hijo para que recuperemos esa condición. Dios nos envía apóstoles, Dios nos envía muchos medios. Dios nos habla, siempre nos habla, pero viene la gran pregunta: ¿realmente lo escuchamos? Y viene, mis hermanos, esto que siempre comparto, sobre todo en el ámbito de la dirección espiritual. Nunca busques escuchar lo que quieres escuchar. Busca escuchar lo que necesitas escuchar, aunque eso nos duela. La Sagrada Escritura nos va a decir lo que necesitamos escuchar y no lo que queremos escuchar. ¿Por dónde podemos empezar a leer la Sagrada Escritura? Por el principio. Y démonos cuenta que fuimos creados maravillosamente.
Fuimos creados extraordinariamente, pero que hemos ido perdiendo esa imagen y semejanza con Dios. Para resumir o concluir, interpretemos la Sagrada Escritura en el mismo espíritu con que fue escrita. Y contemplemos, mis hermanos, que no podemos tomar un texto bíblico para ciertos momentos de nuestra vida, porque la Escritura es una unidad. Cuando sacamos un texto bíblico, rompemos con esa unidad. Espero que estas pequeñas líneas generales nos ayuden, mis hermanos, a generar en nosotros una interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Y generando una interpretación correcta, siempre permanecer en esta unidad de la fe y en esta, como veíamos hace 8 días, en esta comunión con la Iglesia. Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día y nos seguimos mirando en estos días.